13:34. Qué lindo reencontrarnos con la lectura, Mariana Collante. Leí mucho igual estos días. Después ¿Te vas acuerdas a que contar? me dijiste, llévate un libro, leí mucho. Después me tenés que contar. Leí cosas varias. Bueno, me alegro. Estoy leyendo un libro que me lo traje, lo conseguí ya traducido al español, el primer libro de Francesca Albanese, que es la delegada de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. Sí. Es una eminencia, por supuesto está perseguida, censurada. Exacto. Y escribió un libro increíble que dice Mientras el mundo duerme. Y son las historias de palestinos, pero historias... Qué interesante. No, muy bueno. Bueno. Te lo voy a prestar porque lo vas a querer. Se lee muy llanamente, muy claro, así que estoy leyendo el último. Y ahora sacó otro libro, Francesca Albanese. El 3 de julio está en Sicilia, en Siracusa, dando una charla y bueno, me lo perdí por 15 días. Me tenía que quedar 15 días más para ver, claro, pero ¿por qué no? Para verla, casi le aviso a Julián, quédate que me quedo. Ya que estoy. Me quedo para la conferencia de Francesca Albanese. Sí, hay que cubrir esto. Bueno, ¿nosotros por dónde vamos? Vamos por Borges. El 14 de junio se cumplieron 40 años de la muerte en Ginebra del escritor que para mí sigue siendo referente de la lengua Borges es inmenso, castellana, española. Bueno, él decidió morir en Ginebra. Hay mucha discusión con respecto a esa decisión, pero bueno, lo cierto es eso. Más allá de los procedimientos y todas estas cosas que lo hicieron famoso, ¿no? El cuento dentro del cuento, esta realidad que no sabemos si es verdad o mentira, un montón de cosas que él instauró, ¿no? El doble, el espejo, el laberinto, el libro que contiene todos los libros, un punto en la calle Garay, en un sótano donde aparece todo el universo concentrado. Bueno, todas esas grandes ideas que son un poco filosóficas, un poco mezcla literatura y filosofía. Bueno, le dieron toda una identidad y yo sé que mucha gente va a decir, bueno, Borges era antiperonista. Salgamos de ahí y vayamos separemos la obra de claro, en de este caso cosas. De un hombre tan fallido en su visión política, pero vayamos a toda la obra, todo lo que magnífica. El poema conjetural de Borges, sí, que lo tenemos que poner como gesto poético, que habla sobre el asesinato de un unitario por manos de un salvaje federal, ¿no? En la concepción de Borges, es brillante. Hay un análisis que hace José Pablo Feynman sobre ese poema que es tremendo. Que la parte política de Borges era más floja, porque él no tenía un pensamiento político. No. Él eran como respuestas que le daba cuando le hacían una pregunta. Él es un gran pensador sobre temas humanos. Claro, pero exactamente. En política era cuando le preguntaban y el tipo contestaba. El tipo vivía en un frasco de mayonesa como vida, o sea, era un hombre muy metido en su mundo. En un universo, claro, creó un universo y vivió dentro de ese universo. Pero además de eso, digamos, se codeaba con gente de mucho dinero, pero él era un trabajador, porque él trabajó como funcionario en la biblioteca, fue traductor, biógrafo, hizo antologías, digamos, no era un tipo que tenía plata, vivía. Después vamos a compartir, para cerrar esta columna, una anécdota que cuenta Piglia sobre la casa de Borges. Pero yo quería traer acá una mención, porque tenemos pocos minutos, que era la parte de el cine y Borges, ¿no? Él, durante el tiempo que pudo ver, que fueron algunos años, entre 1931 y 1944, hizo crítica de cine, sobre todo en la revista Sur, ¿no? Con Victoria Ocampo, que no era de sus preferidas, pero bueno, Victoria Ocampo le daba el espacio y él escribía sobre cine. ¿Qué le gustaba? Digamos, el cine más popular, que era el western, ¿no? Él tenía toda una idea sobre cómo ahí se daba la épica, ¿no? La épica griega, bueno, tenía todo cuando él habla de literatura también habla de escritores de aventura, ¿no? Pero claro, sí, él manejaba todo eso que podía ser lo popular y la periferia de la literatura, ¿no? Los irlandeses, pero
para él el cine también tenía que cumplir esta especie de economía de recursos, cosas que estaban en su propia literatura. Entonces le gustaba el western, le gustaba el policial negro, hacía grandes críticas sobre todo a las películas, las intelectuales, podemos decir, las películas francesas, no iba por ahí, sino por lo popular, y a partir de su obra, y me parece que acá es interesante tomarlo como este tipo que dialogaba directamente con la cultura del universal, ¿no? Bertolucci hizo una película y lo tomó de personaje, tomó su literatura, Nolan lo mismo con Memento. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? El nombre de la rosa quizás es lo más conocido, donde Humberto Eco lo cita. Entonces, digamos, él tenía, y además con Bioy Casares escribió un guión de una película que se llamó Invasión, que era de ciencia ficción en 1969. Sí. Y las policiales. Claro, él iba por lo popular, lo que podemos decir lo popular, y parecía como algo que no tenía nada que ver. Con la perspectiva Borges. Con lo popular con la perspectiva Borges. Claro, ¿no? donde justamente Bioy se divertía, ¿no? Él empezaba una historia policial y después Bioy se la continuaba. Porque ahí había un contrapunto con, ¿cómo se llama el autor de Aguafuertes porteñas? Con Art. Había un contrapunto con Art. Bueno, claro, para mí justamente Art y son contemporáneos, pero Art tenía una visión, digamos, de lo material, de la falta. Boedo se llamaba, ¿no? Claro, de la falta material, y Borges Florida. Estaba en estos grandes temas que dijiste vos, Luis, ¿no? La inmortalidad, la historia. Arte era más arrabalero, más costumbrista. Los ellos dos no son costumbristas tanto. El grupo de Florida, digamos. Justamente venían a traer la vanguardia. Claro. Había una discusión sobre tradición y vanguardia. Claro. Y bueno, Borges estaba de un lado, Art iba y venía de todos lados, porque Art no se enrolaba así tan abiertamente. A mí Art es el escritor que más me gusta, pero sí me parece que es muy interesante cómo la literatura generó en una misma época. Y hay otro dato que me gustaría nombrar. Grandes escritores, todos, los dos, de los dos lados. Los dos habían defendido mucho el lenguaje de los argentinos. Borges desde el lado de la tradición, cómo hablaban los gauchos, y él defendía mucho en momentos donde se estaba atacando y se estaba tratando de imponer el buen castellano, el buen decir. Borges decía, no, el idioma se mueve y va incorporando, por ejemplo, el habla de los gauchos. Entonces él defendía eso, y Art hizo un texto también muy parecido que se llama El lenguaje de los argentinos, y también ahí defiende a los inmigrantes, ¿no? Cómo el lenguaje se va enriqueciendo con la inmigración italiana, española. Lo muchísimo. Claro, bueno, sí. Podemos hacer un capítulo aparte. Arte es genial. Bueno, ¿quieren hablar queremos Borges? hablar de Borges, queremos hablar de Borges. Vean El nombre de la rosa y lean Emazún. Si no leyeron nada, superen la cuestión ideológica. Y yo recomiendo la poesía de Borges también. A mí no me gusta tanto. A mí me gusta. Poema conjetural es para mí uno de los grandes. Bueno, tenemos que ponerlo como gesto poético. Como dijo Menem. Sí. Lo que más me gustó fue las novelas. Tenemos un videíto para cerrar un poquito esta idea de el Borges, que siempre está relacionado con el humor. A ver. Era un hombre muy sobrio, ¿no es cierto? Muy austero. Entonces, Vargas Llosa lo fue a visitar una vez, a mitad de los años 80, ¿no es cierto? Ustedes pueden leer esto que les voy a contar en la entrevista que le hicieron a Vargas Llosa en Paris Review, en la revista Paris Review, que creo que está traducida. Es una entrevista a Vargas Llosa donde él, entre otras cosas, cuenta lo que le pasó con Borges, y lo cuenta un poco, no diría preocupado, porque no creo que se preocupe Vargas Llosa, pero sí un poco inquieto, yo diría, ¿no? Lo fue a ver, y yo ya les dije que con Borges uno inmediatamente se sentía cómodo, y muchos amigos han metido la pata por eso, porque se sienten cómodos. Y entonces Vargas Llosa estaba hablando con él y le dijo, Borges, pero ¿cómo puede ser que usted viva en este departamento? Porque Borges efectivamente vivía en un departamento muy modesto, que algunos de nosotros conocemos, un departamento de 3 ambientes, donde había goteras. Entonces había una palangana y caía la gota. Y Borges estaba lo más tranquilo, tenía una piecita ahí, ¿no? Entonces Borges se levantó y le dijo, bueno, que le vaya muy bien, nosotros dice, los caballeros argentinos no hacemos alarde, le dijo. Entonces Vargas Llosa lo cuenta, ¿no? Y al día siguiente Borges decía, vino un peruano que debe trabajar en una inmobiliaria, porque quería que yo me...
quería que yo me mudara, dice. La mesa del mediodía está servida.